Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Robinson Vallejo. En este momento estamos ya finalizando nuestro proceso formativo, octavo semestre de agronomía, perteneciente al UDR de Cubara, Boyacá, pero pues resido en el municipio de Tame. En el día de hoy, pues bueno, les voy a presentar un tema que estuvimos haciendo una investigación acerca de los avances asociados al cultivo del tomate, un ejercicio que se realizó y la idea es hacer como un análisis de la información que se nos suministró como tal. Entonces empezamos pues a tratar los arbences que de una u otra manera afectan el cultivo del tomate. Entonces vamos a estar mirando algunos como tal. Y empezamos con el bledo, comúnmente conocido como bledo. Digamos que vamos a estar nombrando los nombres comunes como tal. Entonces miramos que es una especie eh, de fanerógramas, crece hasta 2,5 centímetros de alto, pues realmente no es muy alta. Eh, el control es preemergente, digamos que es una planta que se propaga muy fácil, aunque no crece, genera competencia por el tema de fertilización. Entonces, de una u otra manera, un arbense que pues genera competencia como tal. Entonces estamos mirando que pues de una u otra manera la idea es hacer controles previo y antes. La idea es al final hacer como un análisis de esos controles biológicos, pero pues acá nos hace una recomendación y de esos ejercicios que se deben hacer para hacer el control puntualmente. Al final vamos a focalizar como tal y hacer unas recomendaciones puntualmente. Tenemos la otra que común conocida como cola de alacrán, es una hierba anual con forma de crecimiento erecto, ya crece pues un poco más, pues de una u otra manera tiene unas hojas de forma de oblongas de 3 a 9 centímetros de largo y 2,4 centímetros de ancho, con margen de hoja ondulado. Entonces quiere decir que ya tiene unas hojas un poco más anchas que pues de una u otra manera también empiezan ya a generar competencia por luz y también competencia por fertilización. Entonces también pues es otro alvence que pues empieza a generar competencia, empieza a disminuirnos rentabilidad en el cultivo puntualmente. Tenemos una que es el enredadero, pues una trepadora de tallo herbáceo o trepador de cubierto, eh, pues de una u otra manera, como su nombre lo indica, es enredadera. Ella pues se etapa en el suelo toda esa cobertura, entonces empieza pues a generar pues ahogamiento en la misma planta del tomate cuando está empezando su ciclo inicialmente, y también lo mismo que el anterior, empieza a generar competencia por nutrición. Entonces también se propaga muy fácilmente y pues de una u otra manera es necesario hacer su control antes de que pues, nos abarque toda la zona. Tenemos la, la balsamina comúnmente conocida. Pues en este caso ya es una enredadera. Las semillas son dispersadas por las aves y mamíferos porque tiene un fruto que es muy apetecido. Entonces en este caso llegan las aves a aprovechar el fruto, ciertos mamíferos también. Entonces nos atrae también aves que nos pueden de una u otra manera generar también afectación al cultivo, aunque es otro tema totalmente independiente o aparte, pues también son atrayentes. Y como su fruto es dulce, pues las aves lo consumen y hace que su propagación sea mucho más fácil. Al ser una enredadera o una trepadora también, pues sí tiene la capacidad de afectarnos el cultivo en cualquier época del año, porque pues puede generar, o se puede inclusive cuando la planta de tomate ya está en su etapa adulta, se puede enredar en la misma planta y puede generar ahogamiento puntualmente. Entonces, digamos que es una arbense que también debemos prestarle mucha atención porque se propaga muy fácilmente y al tener esos rizomas les permite anclarse en el suelo fácilmente. Entonces se propaga también por los rizomas que genera pues esa enredadera puntualmente. Entonces en poco tiempo tendremos propagación de ella muy fácil. Tenemos el ortigo macho, ya tenemos que es un arbustivo cuya altura puede llegar hasta 1 o 2 metros. ¿Qué quiere decir?
que en este caso el ortigo nos puede generar competencia por luz en cualquier época. Si bien es cierto, miramos la altura del tomate, estamos hablando de un poco más de 1 metro, pues este nos puede superar esa altura en cualquier época y al generarnos competencia por luz no permite que haya la producción que nosotros en su momento requerimos, entonces también nos genera un inconveniente. La flor de Pascua, pues digamos que también es una semilla anual, de una u otra manera también es una planta que pues genera de crecimiento alto, entonces lo mismo que el anterior nos está generando un tema de competencia por nutrientes y por luz en el cultivo puntualmente. La hierba o cola de gato, borreguino, también son especies que crecen un poco más, su propagación es muy fácil y de rápido crecimiento. Entonces podemos tener plántulas de 70 centímetros mucho más rápido que la propagación del tomate. Entonces tenemos que pues obviamente nos genera, es una competencia muy fuerte para el cultivo que tenemos en su momento. La pica pica es una trepadora, también obviamente un arbense que nos genera competencia, tanto como lo mencionamos anteriormente, por luz, por nutrientes y demás. Entonces también es que tiene una fácil propagación. Entonces también pues y frutificación, lo que le permite también en ese momento pues fácilmente propagarse en todo el cultivo como la escobilla de una u otra manera tiene un anclaje muy fuerte en el suelo. Estaríamos hablando de que pues esas plantas también, aunque pueden ser de porte alto, no tan alto, pero sí en su momento al generar un anclaje en el suelo nos genera competencia por nutrientes. Entonces su control empieza a ser un poco más fuerte porque tendríamos que pensar hacer controles manuales o controles químicos, que es lo que vamos a hablar ahorita, pero esos controles nos pueden afectar la misma plantación. El bejuco, comúnmente conocido como bejuco, lo mismo, una enredadera que en su momento que se expande muy fácil y que pues su propagación es muy fácil y que si nos descuidamos en poco tiempo la tendremos propagada en todo el cultivo. Entonces también tenemos ese inconveniente con el bejuco. Digamos que ahí estamos mencionando gran parte de esos arbences que nos atacan. ¿Nos atacan a qué? Al cultivo que estamos analizando o revisando, que en este caso es el cultivo del tomate. Entonces, si hacemos un resumen, pues obviamente que el cultivo del tomate es un cultivo perenne, arbustivo, de ciclo anual o pues digamos semestral, no es tan largo, pero entonces pues su periodo de vida útil es pues digamos que no es transitoria. Su sistema radicular está formado por la raíz principal, que es corta y débil, es numerosas y potentes raíces secundarias. O sea, como le mencionaba, fácilmente ella está tomando su alimento o su nutrición de la parte superficial. Por lo tanto, cualquiera de sus arbences nos puede generar competencia y nos puede de una u otra manera afectar el desarrollo vegetativo. Entonces miramos hojas compuestas y demás, el tipo de floración y fruto. Entonces digamos que miramos ese tema, el tema de la altura y el tema de su sistema radicular puntualmente. Revisando ya la especie como tal y todos los arbences, pues debemos tener en cuenta dos cosas. Lo primero, la primera recomendación es prevención. Prevención en el sentido de que debemos nosotros procurar antes de hacer la siembra como tal, hacer todos esos controles. Algunos lo hacen de forma manual, otras de forma mecánica, otras de forma química. Entonces, ¿qué quiere decir? De que pues hacemos todas esas aplicaciones, sus respectivas enmiendas y control de esos arbences previo a hacer la siembra del cultivo, que es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que curar, teniendo en cuenta de que el cultivo del tomate tiene una alta susceptibilidad a el tema de los agroinsumos, especialmente herbicidas para ese tipo de controles que nos requieren cuando tenemos una propagación alta de esos arbences. Entonces, por lo tanto, es mejor ser preventivos y pues obviamente debemos tener en cuenta, como le digamos inicialmente, hay arbences que solo que se controla a base de paraquat o inclusive los mismos glifosatos, cosa que afectaría considerablemente nuestro cultivo. Entonces, sí debemos tener presente
los controles que vamos a hacer. Entonces, preferiblemente hacer los controles previo a hacer la siembra. Posteriormente, pues procurar hacer los controles de una manera un poco biológica o manuales antes de hacer aplicaciones químicas, porque nos pueden afectar considerablemente el cultivo por la susceptibilidad que tiene a los herbicidas puntualmente. Otro tema puntualmente es la rotación de esos controles, ya sean biológicos o químicos. ¿Por qué? Porque los arbences tienden a generar, a generar resistencia cuando yo empiezo a utilizar un insumo 2 o 3 veces seguidas. Entonces empieza a ser resistente. Debo hacer una rotación de esos mismos controles químicos que voy a utilizar. Eso es como otra recomendación. Y tercero, generar sistemas de rotación de cultivos. En este caso estamos mirando de que el cultivo del tomate, por ser un cultivo transitorio, porque no son permanentes, podríamos hacer la alternancia de esos cultivos haciendo con otros que sean transitorios. Podemos hacer el cultivo del tomate, luego lo rotamos con maíz, que es un excelente acondicionador nuevamente de suelo, y nuevamente volvemos a colocar el que volvemos nuevamente ahí sí a hacer plantaciones del cultivo del tomate. Esto me permite primero que no solo hacer control de sus arbences, porque ya me va a hacer el control, sino también de hongos y otro tipo de patógenos. Entonces la rotación de cultivos también es supremamente importante en el desarrollo y en el control de sus arbences puntualmente. Entonces, a grandes rasgos, lo que estábamos realizando en esto era esos arbences que nos afectan el cultivo, cómo los podemos controlar y también, preferiblemente, cómo los podemos mitigar. ¿Por qué? Una cosa es que yo los controlo previamente y otra es que los tenga que mitigar. ¿Por qué? Porque ya los tengo ahí. Entonces debemos ser principalmente preventivos. Entonces muchas gracias en ese corto espacio lo que se logró analizar en el tema. Muchas gracias.